Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos por estar en este momento con nosotros y le damos la bienvenida al webinar Tecnologías Disruptivas en tiempo del COVID. Con ustedes voy a dejar al moderador de hoy, nuestro profesor Víctor López. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia virtual que ahora llamamos webinar con el doctor Jordi Albó Canals, CSO y cofundador de Lighthouse DIG, el cual tiene una larga hoja de vida que nos la vamos a resumir porque es conveniente concentrarnos en el tema. Sin embargo, sí puedo destacar el hecho de la relación de Jordi con la Universidad Tecnológica de Panamá, con CASPAN, con otras organizaciones panameñas donde ha realizado proyectos o tenemos algún tipo de relación para poder impulsar la ciencia y la tecnología. Y en esta ocasión, pues Jordi, dentro de Lighthouse DIG, nos trae un marco de referencia sobre el estado de la pandemia y al mismo tiempo sobre esa área, entonces enfocar en cómo las tecnologías disruptivas pueden ayudar y pueden apoyar inclusive en procesos post-pandemia. En algún momento hablará de los adultos mayores, pero todo lo que va a mencionar tiene gran impacto en la población mundial en general. Y entonces, con todos nosotros, el doctor Jordi Albó Canals. Adelante. Está al aire, profe. Está al aire. Supongo que se me escucha. Muy buenas tardes, noches o días en función de la franja horaria en la cual se encuentren. Muchas gracias, profesor Víctor, por esta presentación y a la Universidad de Panamá y a los colaboradores por dejarme participar en este evento. Tal como habíamos planeado, la idea de hoy es presentar las distintas tecnologías disruptivas en las cuales estamos trabajando y un poco tener una comprensión de cuál es la situación que hay hoy en día en el contexto del coronavirus. El título de esta pequeña charla que vamos a hacer de 15-20 minutos inicialmente es Tecnologías disruptivas en tiempo del COVID. Y a mí me gustaría empezar aproximando dos temas. El primero es esto que se conoce como disrupción y lo segundo es el tema del COVID. ¿Y qué sabemos del virus? En el tema de lo que es disrupción, yo tengo la suerte de participar en un grupo que se llama The Explorers Lab y justamente esta semana hicimos una reunión interna y comentaron una historia que me pareció muy gráfica para entender qué significa esto de la innovación, en especial la innovación disruptiva y por qué hablamos de estas tecnologías hoy en día. El ejemplo que nos comentaron fue el de los Reyes Católicos y de Isabel y Cristóbal Colón, que en el año, en el año 1486 lo que fue convencer a los Reyes Católicos que podía ser disruptivo y encontrar una ruta alternativa basándose en la teoría de que la Tierra era redonda y que en lugar de viajar hacia el este de España, viajando hacia el oeste, llegaría a las Indias. Bueno, todos sabemos cómo tuvo sus dificultades, ¿no? España estaba en un periodo de posguerra, la prioridad era la conquista de Granada. El proyecto fue muy cuestionado, como muchos de los proyectos que hay ahora, pero al final eso se tiró adelante. Lo interesante es que se puede considerar que fue bastante exitoso, pero no llegó a las Indias como quería y no consiguió exactamente los mismos assets que quería siendo satisfactorios. Entonces, un poco en la innovación y la disrupción nos encontramos que por definición, eso es un viaje a lo desconocido. Y el COVID nos ha creado un contexto donde, como veremos hoy en los proyectos que quiero presentar, nos guste o no nos guste, nos encontramos en un momento de disrupción en muchos sentidos. Y hay que entender que cuando uno decide que tiene un plan con un objetivo específico,
pues las probabilidades de que consigan exactamente ese plan son extraordinariamente pequeñas. Y lo que tenemos es que convivir con ello y adaptarnos lo máximo posible. ¿Qué sabemos del COVID-19? Pues a mí me gusta recordar a Aristóteles en ese momento, a Sócrates, ¿no? En ese momento en el cual solo sé que no sé nada, ¿no? Porque en verdad es una enfermedad que es muy, muy nueva. Y como esta enfermedad es muy nueva, tenemos que convivir con ella. Hay muchas cosas que vamos aprendiendo en el día a día. Desafortunadamente hay gente que se muere y ahora podemos hacer autopsias, podemos entender mejor cómo funcionan y esto requiere tiempo. Ha habido un exceso de optimismo en que eso lo íbamos a sacar adelante y cómo lo íbamos a sacar adelante. Entonces, básicamente, como he dicho, no sabemos casi nada. Lo que sí que podemos decir y lo que sí que creemos que sabemos es que hay una cosa que funciona muy bien con el virus y es la distancia social y es el protegernos. Y al final lo que tenemos que intentar es poner al servicio de la gente distintas tecnologías y distintos proyectos que pueden mejorar nuestra calidad de vida en este contexto. Entonces, uno de los proyectos que estamos trabajando es un proyecto que supongo que de entrada piensan que no es nada disruptivo, que es el proyecto de diseñar máscaras para la gente. Lo que pasa es que si bien la máscara es verdad que no es disruptiva como tal, lo es el uso de la máscara y cómo nos hace una disrupción en nuestra vida, cómo nos cambia completamente la forma que tenemos de interactuar con los demás. Y también la percepción de la gente, que lo hablaremos al final de la charla. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que las máscaras no sirven de mucho. El tema es que la máscara por sí sola necesita una serie de complementos importantes, pero hay muchas evidencias científicas. Pongo una de las últimas publicaciones que ha habido en este año, donde tiene unos números que claman al cielo. O sea, la diferencia que hay entre no llevar o llevar máscaras. Entonces, definitivamente, llevar máscaras es una opción obligatoria y necesaria. El tema es que las máscaras tienen que estar bien diseñadas. Entonces, en Lighthouse tenemos la suerte de colaborar con distinta gente muy talentosa, de distintas entidades, especialmente con Paloma González y con Joseto, que Paloma pues está terminando el doctorado en el MIT y Joseto trabaja en el Fab Lab de la Universidad de la Santa María. Y una de las cosas en las que han trabajado y que intentamos que sea posible es una máscara que es completamente biodegradable, basada en la celulosa de madera y que la primera cosa que ayuda es en tener una máscara de muy bajo coste que aparte no contamina. Os pongo aquí en este slide unas fotos de la derecha del paseo. Cada mañana salgo a pasear y prepararme mentalmente para el día y en el paseo de ayer encontré estas 4 máscaras. Por unas cuantas, había muchísimas más. Y luego las máscaras tienen que ser accesibles a todo el mundo. No puede ser que las máscaras nos generen otros tipos de problemas. Entonces tenemos que trabajar en el proyecto de las máscaras. Y Paloma ya empezó con este proyecto que tiene aquí en la foto. La verdad es que las máscaras representan un reto. Por un lado, nos permiten protegernos dentro de la comunidad, pero por el otro lado nos limitan muchísimo, entre otras cosas, en nuestra comunicación no verbal, en nuestra forma de expresarnos con los demás. Tenemos que aprender a innovar muchísimo para que no se dé el caso de que en un estadio, imagínense un estadio de fútbol, todo lleno de gente, y hay un momento determinado en que se consigue un gol y la forma normal de celebrarlo entre la gente y demás es con una interacción no verbal que puede provocar que alguien se quite las máscaras. Y escuchen, es que el coronavirus lo que sí se sabe es que tiene un nivel de infección tan elevado que si alguien se quita la máscara, y las máscaras sabemos que básicamente nos protegen a los demás de lo que podemos tener nosotros, nos quitamos la máscara y ahí hemos infectado a mucha gente. Entonces se tiene que trabajar muchísimo y eso es lo que estamos intentando hacer para tener unas máscaras que el hecho de llevar una máscara sea muy cool y que nos guste llevar las máscaras y nos sintamos protegidos y que a la vez sea algo
pues que lo que no genere es otro problema, porque muchas veces cuando vamos a nuevas tecnologías que no existen, que son disruptivas, que no hay un mercado, que justo se introducen y que es muy nuevo, no sabemos cómo se va a utilizar, si se va a utilizar correctamente o no, y muchas veces las lecturas de es que las máscaras no son buenas, no, lo que pasa es que no lo estoy utilizando bien, pero las máscaras tienen que salvar muchas vidas y se tienen que llevar. Entonces, aquí yo diría que es un producto muy disruptivo por cómo nos cambia nuestra interacción entre las personas, por ejemplo, cómo nos permite cantar. Otro proyecto que creo que es muy importante es el tema de la telepresencia, porque como ya sabemos hoy nos podemos mover poco y todos nos morimos de ganas de ver a nuestros adultos mayores o a los nuevos miembros que pueda haber en las familias o volver a encontrarnos con los amigos, queremos trabajar conjuntamente. Entonces, con un grupo internacional, con gente de Tufts University, con gente de la India, de Chennai, con gente de España y sobre todo con un grupo súper talentoso de Chile, de la Universidad Federico Santa María y del Fab Lab, lo que dijimos es intentamos empezar un proyecto que sea lo más open source posible, que sea diseñar robots de telepresencia por debajo de los $500. ¿Por qué es disruptivo un robot de telepresencia que ya hace años que existe? Lo que es disruptivo en este caso es la experiencia, lo que sentimos nosotros y nuestra pertenencia en la comunidad. Este robot, que se puede controlar con cualquier sistema de videoconferencia como el que estamos utilizando hoy mismo y que permite compartir una pantalla, lo que permite es una combinación del mundo físico con el mundo digital. Esto se conoce como phygital y es un concepto en el cual lo que crea es una inmersión muy grande, aunque el sistema sea virtual. ¿Esto se puede hacer por videollamada? Se puede hacer por videollamada, pero el nivel de interacción, de inmersión de la experiencia, de lo que en inglés se llama engagement, con el resto de la comunidad es mucho más bajo. Y hace años, cuando daba clases en la Universidad de La Salle en Barcelona, una de las prácticas que hacíamos en la asignatura de control y robótica era que cada alumno tenía un robotito y lo que hacía era controlarlo desde casa. Y esto que ven en la foto de en medio es una de las clases que hacíamos con los alumnos, donde no era un sistema de videoconferencia, pero era un sistema de robot y teleoperaban el robot y se iban encontrando dentro del espacio. Y esto creaba mucha inmersión. La gente que quiera contactar conmigo le puedo enseñar cómo hacerlo con sistemas muy fáciles y hay una experiencia muy inmersiva, que es que el robot avance por la mesa y se caiga. Y la sensación de caída es eso que realmente dice, ostras, que realmente me siento inmerso totalmente. La idea de crear robots de telepresencia a muy bajo coste es que puedan estar en todos los sitios. Y dirán, ostras, este concepto me suena. Pues miren, una de las películas donde se había utilizado es una película de Bruce Willis que se llama Surrogates. En esta película, básicamente la gente está en casa, está encerrada en un cubículo y hay un robot teleoperado y la gente interacciona entre los robots. Esto sé que ahora es disruptivo, no lo hay, aunque existen los robots de telepresencia, pero poner múltiples robots en un espacio físico es una experiencia que es única. Y también, por ejemplo, lo hicimos en el Museo de la Ciencia de Barcelona, teleoperando unos robots humanoides de una empresa que se llama Apple Robotics de Barcelona, España. Nosotros explicar que el tema de este robot de telepresencia, nosotros en el año 2015 en el Congreso del Roman ya jugamos en una publicación junto con unos compañeros de la Universidad de La Salle, liderados por Atso y por David Miralles, en los cuales lo que hicimos fue una interacción entre el pleo y el bleo. Entonces, en mi laboratorio de robótica estaba un estudiante que era Roger Boldú y estaban Atso y David en la parte de multimedia y lo que creamos es un avatar virtual que interaccionaba con un robot de la misma especie pero físico. Y vimos que la gente respondía con el virtual mucho mejor, porque al final, si yo utilizo un sistema de telepresencia, lo que me permite es llevarme a un mundo virtual donde puedo utilizar tecnologías de realidad aumentada
para aumentar infinitamente el universo físico que es limitado. Pero el hecho de tener el ente físico y que sepa que existe el físico y que mentalmente lo pueda linkar, me crea una inmersión muy grande, con lo que ya desde el 2015 hemos estado persiguiendo esta combinación del elemento físico y su representación o avatar virtual. En una de las empresas que tengo el honor de poder colaborar, que es Luxia, que está en Luxemburgo, lo que hemos hecho es trabajar con temas de robots sociales. Y ahora estamos intentando este robot social, que es el Cutie Robot, intentarlo colocar en una plataforma para que la gente pueda de forma remota interaccionar. Entonces, lo que tenga delante sea un avatar, en este caso el avatar físico que representa el Cutie Robot. Aunque este es un robot diseñado para niños con autismo que interacciona con las familias y que es fantástico. Luego me gustaría hablar de un tercer proyecto que mapea mucho en la situación que tenemos ahora de coronavirus y de aislamiento. El coronavirus nos crea dos problemas muy grandes. El primero, como hemos visto, es que la forma de no infectarnos es la distancia social. Eso quiere decir que básicamente nos quedemos desconectados de la sociedad. Esto lo que provoca es aislamiento cognitivo. En adultos mayores esto ya pasaba antes, porque al final muchos adultos mayores terminaban en residencias, en nursing homes y con muy poca gente que los iba a visitar. Y el problema que hay cuando hay poca gente que lo va a visitar es que uno pierde esas conexiones sociales y se crea aislamiento cognitivo. Además de crear aislamiento cognitivo, hay otro problema y es que no hay un seguimiento de esa persona. Entonces, al final, en distintos tratamientos, como puede ser la demencia o tipos de enfermedades como por ejemplo la depresión, esta falta de seguimiento hace que cuando esa persona tiene un problema, ese problema ya se ha producido y ya es muy difícil corregirlo. Es un reto mucho más grande. Además, con la situación del COVID, ese problema es más grave porque hay una saturación muy grande del sistema. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer con WeShareCare? Una disrupción a la monitorización, que no diagnóstico ni telemedicina, a la monitorización de todo el personal. Crear un sistema conversacional, pero en lugar de estar basado en chatbots y en sistemas automáticos, este sistema está basado con personas aumentadas con inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Crea un vínculo entre lo que es un cuidador, una persona que se preocupa de otra y la persona que necesita, el usuario que necesita recibir cuidado. En un formato parecido al del Uber con servicio de transporte del punto A al punto B. Al final yo me conecto a la plataforma y la plataforma lo que hace es buscar a alguien que no sé quién es y que va a hablar conmigo. Esto es un reto y es disruptivo y es una de las cosas que cuando uno lo expone eso crea impacto. Lo que pasa es que esto lo que permite es que en situaciones de COVID yo puedo hacer una monitorización periódica de la gente repetidamente. Puedo monitorizar, por ejemplo, un empleado de mi equipo o cualquier persona mucho más a menudo, con lo que puedo detectar en el momento que puede estar desarrollando pues un COVID o puede estar desarrollando cualquier otro tipo de que pierde habilidades cognitivas o bien se está encontrando peor y duerme peor y tengo indicios de que eso puede llegar a provocar una crisis de ansiedad o una depresión. Entonces, el sistema es como si fuera un chat, pero en el otro lado no hay contactos amigos, sino hay cuidadores que no los conozco y el sistema me los enlace en función de lo que es más propicio. Y luego lo que hace el sistema es proponerme distintas conversaciones para que yo me guíe y sepa qué preguntar y me aseguro que pueda cubrir todos los puntos y a partir de ahí decir, bueno, esta persona, pues mira, está en un estado crítico y debería ir al médico o debería tener un cuidado y visitar a alguien, algún amigo que lo atendiera y que viera qué es lo que le pasa para asegurarse que no haya un problema. Y así evitar un problema muy grande e importante que es el tema de readmisiones no deseadas a los hospitales. Pensad que las readmisiones a hospitales se pueden evitar muy grande, porque las readmisiones a hospitales muchas veces están provocadas porque la gente no ha seguido el tratamiento como debía. En muchos casos porque no los han seguido o porque no se han acordado.
En otros casos, las readmisiones es porque hay un error de diagnóstico, pero el error de diagnóstico viene porque no somos capaces de saber exactamente qué le pasaba al paciente. Y en algunos casos es básicamente el periodo es demasiado poco y ese paciente realmente no tiene sentido que esté en el hospital y se le puede hacer el tratamiento en casa. Nosotros lo que estamos intentando es intentar que esta experiencia, que es experiencia de chat y que los chats hace ya tiempo que están establecidos, aumentarla muchísimo más. Recientemente podrán ver en LinkedIn y demás que uno de nuestros compañeros, Devin, lo que ha hecho ha sido desarrollar un sistema que es un avatar que no necesariamente tiene que ser el médico o el cuidador o quien sea que esté en el otro lado. Pero el hecho de que sea un avatar y tal como les había dicho, lo que pueden ver la publicación aquí en esta slide, lo que hace es me linka a una persona física y eso hace que sea más cercano y que sea más inmersiva esa experiencia. El avatar lo podemos tener, como es en el caso en este prototipo, es virtual, o el avatar puede ser como si fuera un robot físico. Nosotros con el robot que hemos visto de Qt Robot, lo estamos estudiando, que para niños con autismo se puede utilizar esta plataforma, y luego también nos hemos fijado en otras alternativas que ya existen en el mercado y que en temas de pandemia están ayudando. Y una de ellas es el Pillow Robot. El robot de Pillow es este robot que ven aquí en la foto. Luego en el turno de preguntas los robots los tengo funcionando por aquí al lado, por si fuera interesante que entraran en escena. Pero al final es un robot, es un producto que está desarrollado por una startup de Boston y que lo que hace es conectar a la gente mayor con su sistema de medicación o otras personas que tengan enfermedades crónicas y les recuerda cuándo toca tomar las pastillas. Aparte de eso, tiene distintas herramientas de well-being y es una interfaz para conectar familiares y caregivers con la persona. Claro, esto con combinaciones parecidas a las que hemos visto antes y por eso es tan interesante, lo que me permite es crear una representación que puede ser autónoma o puede ser teleoperada de la persona que hay en el otro lado. Y eso al final lo que quiere es que en tiempo de COVID me dan soluciones en tiempo real, me soluciona el problema evitando saturaciones de los hospitales, me permiten monitorización y sobre todo me permiten integrarme en un colectivo, en la sociedad. Y eso yo creo que es una experiencia disruptiva que toca explorar porque el tema de la robótica social es un tema que nosotros aún no hemos vivido y aún nos da miedo qué hace la inteligencia artificial o la robótica. Entonces, ya hace un año y basado en otro proyecto previo, junto con César Hidalgo, César lo que en ese momento y cuando lo conocí, era el investigador principal de un grupo del Media Lab, Collective Learning, y César lo que ha hecho ha sido escribir este libro y liderar un estudio en el cual he tenido la suerte de poder participar, en el cual lo que queremos hacer es entender cómo la gente juzga las máquinas. Y esto se puede extrapolar a cualquier tecnología disruptiva. Y esto pasa mucho en el tiempo del COVID, que la gente al final hace una aproximación normativa, ¿no? Lo que hace es decir, bueno, yo soy un experto, yo entiendo de este tema y lo que tenemos que hacer es A, B y C. Lo que pasa con temas como el COVID es que es tan nuevo que yo no sé exactamente qué tecnologías o cómo lo tengo que hacer. Y lo podemos ver lo que está sucediendo, que hay muchas iteraciones y hay muchas pruebas y de repente parece que eso funciona, pero no funciona o no se acepta bien, se toma una decisión, todo el mundo la critica. La aproximación que hicimos en el libro fue una aproximación positiva en la cual se trataba de crear hasta 80 historias y la gente lo que hacía era contestar su percepción de la historia sobre robots de inteligencia artificial en función de qué es lo que percibía, en función de si la historia terminaba bien o terminaba mal y demás en distintos dominios. Y es donde pudimos observar qué percepción tenía la gente y cómo los juzgaba a nivel de resultados, de ético, de daño que me podía provocar, etcétera. Y yo creo que eso es algo que en tecnologías disruptivas como la que hemos hablado es muy necesaria. Bueno, esta era la idea de la presentación que quería hacer hoy. Yo lo que haría es no extenderme más para poder participar a todo lo que sean preguntas que puedan tener y hacer la continuación lo más interactiva posible. Y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jordi, por esta presentación. No es que necesariamente se haya acabado, sino que le pedimos a Jordi que fuera muy concreto, 20 minutos para hacer la presentación y poder interactuar con el público, con las preguntas que ustedes puedan tener sobre todo estas tecnologías. Aquí, para empezar, tengo una pregunta que de hecho no me llegó ni siquiera por WhatsApp, ni siquiera por YouTube, sino directamente a mi WhatsApp de alguien que está allí. No sé por qué no la colocó. Deben aprovechar en colocar las preguntas ahí en YouTube. La pregunta es, ¿cuál es la reacción que tienen los adultos mayores o que has podido observar de los adultos mayores reaccionando con el uso de los robots que tú has mencionado para asistirlos? Es una pregunta que no es fácil de contestar porque depende muchísimo de los contextos y los robots es muy diverso los tipos de robots que hay. En el caso de adultos mayores, mi experiencia ha sido en gran parte gracias a la colaboración con Marcel Gering en Holanda y es challenge. Trabajamos sobre todo con robots mascota, animales. Al final, una de las... la diferencia... A ver, es difícil hablar de adultos mayores porque van cambiando generacionalmente y la generación que había hace 10 años de adultos mayores no tiene nada que ver con la de ahora, porque ahora son mucho más digitales. En las experiencias que yo había tenido, la gran diferencia que yo diría que hay entre la población activa y las nuevas generaciones y los adultos mayores es que los adultos mayores les es mucho más difícil separar lo que es artificial de lo que es vivo o más humano. Entonces se confunden y se crea un vínculo a veces de lo que en inglés se llama deception, que es como si le falseara la experiencia y se pueden llegar a asustar, no entendiendo exactamente qué es lo que le pasa, con lo que puede tener algún tipo de rechazo. Esto es sobre todo referente al tema de robots autónomos. En el tema de teleoperación, lo que genera es mucha curiosidad y al final lo que hace es apoderar, tener esa persona conectada. Entonces, si se buscan muchas de las publicaciones que hay en el mundo de Human Robot Interaction, se verá que en general la aceptación es muy buena. También es verdad, honestamente, que mi gran experiencia es sobre todo con niños. Pero en este caso, concreto que has preguntado del robot, yo lo que diría es que en general que la aceptación es buena. Cada año que pasa los adultos mayores los aceptan mejores. Y han habido muchas experiencias positivas y que una de las dificultades es que les cuesta más diferenciar, es más fácil engañarlas con lo que es más peligroso y éticamente muchas veces más reprobable. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta de Ramón Alexander. Dice, una vez que pase el boom de la pandemia, ¿qué tan rentable o viable sería incursionar en este mundo de las tecnologías disruptivas? Por ejemplo, las mascarillas, las que ahora son rentables, pero después... Esta pregunta es muy buena. A mí me gusta mucho que hagan estas preguntas. A ver, porque la gente piensa en el long term, como si lo de cuando pase el coronavirus, como si el coronavirus tuviera que pasar el año que viene o dentro de 2 años. Entonces, a ver, nos guste aceptarlo o no, esta situación como la que tenemos es probable que se alargue un poco más de 5 años. Entonces, y no sabemos qué va a venir. No sabemos si va a venir el COVID-20 o el COVID-21 o lo que va a haber es un cambio climático muy drástico y entonces vamos a tener riesgos de enfermedades en la piel o demás por el hecho de estar expuestos a contaminantes externos. La verdad es que el coronavirus lo que ha hecho ha sido acelerar una serie de procesos que, aunque en mi opinión, mi humilde opinión, tenían que transformar a la sociedad de forma necesaria. Entonces, la lástima es el impacto que ha tenido en muchos sectores. Yo lo que diría es que las máscaras son los nuevos zapatos. Entonces, nosotros a cierto momento la gente empezó a utilizar zapatos y la gente va a tener que adaptarse a buscar máscaras. Y la gente va a tener que utilizar máscaras pues prácticamente para salir en la calle, posiblemente el resto de la vida, como utiliza pues zapatos o una chaqueta o demás. Entonces, lo mejor que podemos hacer es intentar diseñar las soluciones bien pensadas, muchas utilizando investigación aplicada y método científico y pensando en el largo recorrido y no pensando en el busco una solución para mañana porque esto se va a terminar ya.
Es verdad que en esta situación de crisis somos muy cortoplacistas, porque también vivimos muy felices y esto nos está creando mucha preocupación y mucha disturbación, mucho estrés mental, porque llevamos muchas frustraciones. Ok, bueno, acá nos tienen unas preguntas. Dice Abdiel Quintero, pregunta, ¿tecnologías disruptivas en tiempos de COVID tendrá continuidad post pandemia o es un fenómeno pasajero? Bueno, yo creo que en parte acabas de hablar justamente de la continuidad que se va a dar por un tiempo con la pandemia y creo que cuando Jordi lo está mencionando es precisamente porque él está en Boston. No hemos dicho que está ahora mismo en Boston, reside en Boston, está cerca de los centros de investigación, específicamente Harvard, Tufts, MIT, y eso le da acceso a, bueno, a contacto con investigadores. Así que yo creo que esa ya se contestó. Ahí dice, con el uso de la inteligencia artificial, uno de los usos que es que el diagnóstico de enfermedades a distancia. Mi pregunta es, ¿cuál creo que sería el miedo de las personas respecto a su uso? A ver, actual... Es complicada esta pregunta también, ¿eh? Porque mi ignorancia que quede aquí por su lado, mi ignorancia es infinita. Pero el tema, al final, uno de los miedos de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, es me espían. Y lo que piensa todo el mundo es me espían. Me están controlando mis datos. Están utilizando los datos para lucrarse. La gente en general tiene estos tipos de miedos. El otro tema es, ostras, me va a crear un estigma que me va a impedir encontrar otros trabajos porque se van a dar cuenta que yo tengo una serie de singularidades que me hacen menos competitivo que otros seres humanos. Estos son los miedos que hay. Al final lo que tenemos que intentar es que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial aseguren que sean inclusivas y que lo que permiten es que, pues bueno, trabajar para el bien social, intentando primero evitar uno de los problemas que puede haber de nuevas tecnologías en tiempos como este, es que creen aún más separación entre la gente que tiene recursos y la que no tiene los recursos. Y después también el tema de decir, bueno, pues ya que yo voy a poder detectar cómo está la persona y qué virtudes tiene y qué dificultades tiene, al mismo tiempo dar una serie de assets que permitan ecualizar ese nivel. No aplica a adultos mayores, pero en uno de los proyectos que se ha liderado en Tufts University, en temas de educación online y demás, se ha incluido distintos sistemas de interacción para que distintas edades de estudiantes y con diversidad funcional puedan acceder a la misma tecnología. Y esto es una forma de decir, ostras, yo no solo me preocupo de dar un servicio online para que la gente se pueda educar bien, sino no quiero que solo se eduquen los elegidos, quiero que se eduque todo el mundo. Entonces, en el mismo proceso, me aseguro que cubra todas las disciplinas. Ahora esto está a servicio de la ética del investigador. Y la gente, cuando uno le habla de que tiene que hacer auditorías de temas éticos o morales, el mismo usuario final no lo querría pagar, porque al final ir a buscar los productos que sean más económicos y muchas veces los productos económicos no han seguido los procesos requeridos. Ok, nos hacen una pregunta. ¿Qué tan seguras son las mascarillas de tela para uso diario? Bueno, claro, la respuesta es muy fácil, depende de la tela. Entonces, la pregunta es muy genérica. En cualquier caso, siempre son más seguras que no llevarlas, que no es una alternativa. Y lo que uno hace es ser muy solidario con la comunidad llevando la mascarilla de tela. Cuando alguien no lleva una mascarilla en entorno público, está siendo muy poco solidario con la comunidad y, en mi opinión, está poniendo en riesgo a poblaciones como hemos estado comentando de los adultos mayores. Y es una falta de responsabilidad enorme para mí. Dice Jordi, Carla Alejandra de Gracia. Jordi, ¿cómo está evolucionando el uso de las apps para salud? ¿Son aceptadas fácilmente para este servicio? ¿Qué dicen los especialistas? ¿Son aceptadas por el personal de salud?
Yo lo que diría es que la tecnología en general ahora está muy bien recibida porque la gente sabe que estamos mal en general, en todo el mundo. Y el personal de salud es un personal que está mucho más expuesto a la carga viral y a las contaminaciones. En verdad es una de las poblaciones que más está sufriendo. Sufre todo el mundo y todo el mundo sufre de forma diferente. Pero hay muchos casos de estas personas que tienen una probabilidad más grande de infectarse. Si se infectan, están sujetos a una carga viral que es muy superior. Y en muchos casos lo que termina haciendo es que estén teniendo que tomar decisiones sobre vida o muerte, estén tomando aislados de sus familiares porque están mucho más expuestos. Y esto les está cargando personalmente. Entonces, estas apps lo que permiten es facilitar su trabajo. Uno de los problemas que hay en este momento es que hay un boom de todo esto y hay tanta cosa que es muy difícil digerirlo, porque no ha habido una cultura de innovación y de adopción de nuevas tecnologías en el pasado. Que esto es una de las cosas que creo que podemos aprender muchísimo de esta situación. O sea, la gente, el mundo cambia muy rápido y veníamos desde hace mucho tiempo diciendo que el mundo cambiaba muy rápido, pero la gente era muy feliz que el mundo cambiase muy rápido porque no iba con ellos. Ahora de repente tengo que cambiar con el mundo sí o sí. Entonces, y veremos más y más posts de gente que está diciendo es que me tengo que adaptar y la gente no está acostumbrada a esto. Entonces, ahora yo diría que lo que hay es en el personal médico un overwhelming de una sobresaturación de soluciones tecnológicas con la dificultad de saber qué soluciones son buenas y qué no son tan buenas. Y muchas de las opciones acaban siendo un poquito de oído o incluso por random porque hay el tiempo que hay. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer un poco es evolucionar, aprender de esta situación y hacer una planificación pensando que esto va a estar así durante varios años, si no décadas, y que lo que tengo que hacer es ya crear una serie de mecanismos que me permitan para las siguientes olas o los siguientes virus o los siguientes problemas, que yo ya esté preparado para transformarme. O sea, yo como padre y muchos de aquí que seréis padres, una de las cosas que estamos más preocupados es transmitir a nuestros hijos más que conocimiento, habilidad de adaptación al cambio. Esto mi compañero socio Perfect lo dice siempre, que el asset más importante de la gente es saberse reinventar y saber evolucionar. Y esto era un asset que yo creo que en el COVID tiene mucho valor. Bueno, aquí tengo una pregunta de una asesorada mía de trabajo de graduación. Dice, me interesaría saber si las tecnologías disruptivas podrían funcionar en la aplicación desde logística específicamente para restaurantes. ¿Cómo ve los robots teledirigidos allí? Los veo, a ver, el uso de robots en temas de restauración en restaurantes se ha ido introduciendo gradualmente. En algunos casos, el problema que ha sufrido la robótica es que parece que es un sustituto de las tareas humanas y es verdad en algunos casos, pero como todas las tecnologías disruptivas que ha habido en el pasado, podemos hablar de tecnologías disruptivas como la máquina de vapor, o como la electricidad, o como lo fue Internet. Todas han sido tecnologías que nos han cambiado radicalmente. Y cada tecnología de estas ha limitado muchos trabajos, pero ha generado más valor y más trabajos, con una mejor calidad de vida. En el tema de la restauración, los robots de teleoperados es una solución muy rápida para que la gente los pueda teleoperar y se dé servicios. El problema es que solo solucionando esa parte no es suficiente. Porque el problema de la restauración es mucha gente yendo al restaurante, mucha gente donde puede llegar con mascarilla, pero luego cuando lleguen se van a quitar la mascarilla para comer. De repente esa persona va a ir con alguien que se levantará y va a ir a saludar a alguien más y de repente no lleva la mascarilla. Lo que toca hacer es intentar adecuar comprensivamente, gradualmente, todo el ecosistema de restauración. Entonces, cambiando muchas dinámicas y se tiene que hacer bien. Entonces, yo lo que diría es en todos los trabajos a nivel de retail, de tiendas, de restauración, de transporte, lo que toca hacer es utilizar primero cualquier elemento que sea preventivo, tipo máscaras, distancia, que es lo fácil. Y lo segundo, empezar a trabajarlo, pero sin demasiada, o sea, con un criterio suficiente, es decir, de forma incremental tengo que llevar un espacio asegurando la
asegurando que no infecte demasiado en este momento, que la enfermedad es demasiado desconocida. Tengo aquí un Ángel F. dice, me gustaría poder estar a distancia y controlar un robot que está en la universidad. Bastante interesante el proyecto. Bueno, no es una pregunta, Ángel, pero ¿por qué no lo hacemos? Hablemos con Humberto Rodríguez, hablemos con Jordi, nos ponemos de acuerdo, conseguimos un robot y hacemos el proyecto. Si estás conmigo en la clase, recuerda que yo de robótica sé muy poco, pero para eso tenemos gente que sí sabe. Ahora, mira, Jordi, es que están saliendo proyectos porque una de las preguntas que me mandaron por chat fue cómo estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica o de Panamá pudiesen colaborar en proyectos que tengas tú o que tenga Lighthouse DIG para apoyar, tipo outsourcing. A ver, por ejemplo, el proyecto que estamos coordinando especialmente con la Universidad Federico Santa María y con el grupo de Max y de Joseto, de Leo, y voy a parar de decir nombres, seguro que me dejo gente que no debería, pero al final lo que busca es poder dar todas esas herramientas allí. El robot de telepresencia que hemos armado es un robot de $500. Montar un robot de telepresencia que se pueda teleoperar como lo que hacía con los estudiantes, se puede hacer con un Arduino de $7-10, con la electrónica necesaria y con una programación relativamente básica, que luego se puede ir mejorando a nivel experimental. Y luego se pueden haber productos que sean más adecuados, que permitan hacer estas cosas con movilidad, que existen. Al final, un poquito lo que toca es decir, ostras, yo tengo esta motivación y yo diría, y Víctor lo sabe, tú lo sabes, o sea, siempre hemos intentado colaborar y nunca ha habido una dificultad para colaborar. Lo que diría es... lo que sí que es verdad que estamos en una época en que la gente tiene que aprender a trabajar de forma semi-supervisada o no supervisada. Entonces, teniendo en cuenta que lo que uno no puede hacer es una colaboración donde lo que haga es arrastrar a toda la comunidad de expertos en una dedicación igual o superior. O sea, se puede colaborar, tenemos que aprender a hacer, porque tenemos las herramientas en este mismo, a ser más autónomos. Muy bien, vamos a ver que tenemos muchas preguntas. Dice, estas tecnologías utilizadas pueden ser para diagnosticar enfermedades, pueden ser utilizadas también en el ámbito de la seguridad. ¿Qué hay con respecto a la ética? Pueden ser utilizadas en muchos ámbitos, educación, seguridad y demás. En la ética, claro, o sea, es un debate muy profundo, que hay gente, yo tenía un compañero en Barcelona que siempre decía que la tecnología era neutra, que no era ni positiva ni negativa, que dependía del uso, hay gente que no está de acuerdo con eso. Al final, el tema de la ética es muy complicado porque está en la ética, están los valores, está el daño que yo puedo hacer a nivel físico, pero está psicológico, hay muchos niveles y depende un poco de la sociedad donde esté. Entonces, lo primero que toca hacer es crear un marco regulatorio que se decida qué es importante o qué no es importante a todos los niveles y decir qué es ético y qué no es ético y que no sea normativo, que se sepa de qué es lo que dice la gente. Hay muchos casos en los cuales alguien piensa que algo es súper correcto y súper ético y lo dice y luego se lo comen como decimos, con patatas porque la sociedad no lo percibe de ese momento y al contrario. Entonces, en la pregunta sobre el tema de seguridad, sí, y el rol que juega la ética, claro, ¿qué se entiende por seguridad? Y se depende de la seguridad de datos, es seguridad de daño, es capacidad de influenciar. Al final uno lo que tiene que intentar es ser lo más correcto en sus decisiones y cada uno va a defender lo que es su verdad en muchos casos. Bien, aquí tengo Luis Vargas, pregunta, comenta, ¿en soluciones robóticas existen estándares o protocolos para futuras conexiones a ciudades inteligentes o edificios o relaciones con diseño o construcción virtual? Saludo desde el BIM Forum Panamá. Aquí la preocupación es la integración de todos estos entes inteligentes conectados en esa gran malla de una ciudad inteligente. Y me imagino que eso también va, y podría aportar que eso va alineado con lo que sería el dar servicios remotos a la ciudadanía. Sí, a ver, WishArker, que es uno de los proyectos que hemos hablado, al final WishArker es una plataforma que es integradora, que lo que hace es intentar integrar múltiples plataformas.
Hoy en día en verdad yo ya hace muchos años que me di cuenta que lo importante es lo que existe, lo que hoy en día se dice en la nube. En la nube coexisten sistemas públicos con sistemas privados y coexisten distintas tecnologías con pasarelas entre las tecnologías. Y por eso hoy en día en muchos sistemas se ven sistemas como los sistemas de Docker y demás, que lo que me permiten es una integración más alta. En el sistema de ciudades inteligentes y demás, una de las tecnologías que parece que se puede imponer bastante en la parte de integración y de IoT masivo multimedia es la tecnología que es el 5G. Bueno, hay varios protocolos y hay varias formas de integrar estas tecnologías. Yo no creo que esto en este momento no es una barrera como tal. La barrera es intentar encontrar y definir, o sea, los distintos protocolos que es intentar hacer el proceso de integración que sea correcto con los recursos que hay e intereses que hay. Pero no se hace muchas veces más por ignorancia que no porque no existan las tecnologías. Muy bien, dice, debido a las pérdidas económicas y desempleos debido al encerramiento por la pandemia, ¿cómo la sociedad podrá acceder a estas tecnologías disruptivas que las benefician mucho en su salud? Me imagino que se están preguntando con respecto a la accesibilidad económica. Claro, al final hay una transformación de las sociedades, que es complicada la pregunta, porque al final es decir, uno lo que tiene que hacer ahora más que nunca es estar, que sé que es lo típico que suena a muy de moda, pero es en reinventarse y autoeducarse, autoformarse y sobre todo intentar ser predictivo y tener estrategia en función de cómo me tengo que adaptar para poder absorber estas nuevas tecnologías. Y yo creo que, por ejemplo, uno de las cosas que ha pasado de forma inmediata es el tema del trabajo remoto. Cuando hay el trabajo remoto, lo primero que tengo que hacer es entender cómo puedo adecuar el entorno que yo tengo para poder realizar ese tipo de trabajo de forma eficiente. Yo creo que la respuesta no es individual, es una respuesta que es colectiva de todo el mundo. O sea, tenemos que intentar colaborar entre todos, tenemos que ponernos de acuerdo y todo el mundo tiene que intentar llevar su granito de arena a hacer que eso sea posible a todos los niveles. Al final, que la tecnología sea accesible o no sea accesible, yo creo que es una mala idea que venga una subvención muy grande y me dé todos los recursos económicos para que la gente tenga acceso a esa tecnología. Yo creo que esto es interesante, yo creo que las ayudas son necesarias. También creo que la gente se tiene que espabilar, que es el momento de que uno toca decir, me pongo las botas y tengo que correr. Y tengo que correr porque este partido lo tenemos que ganar corriendo. Entonces, no diciendo que me añaden 2 goles a mi contador para compensar la dificultad que tengo. Entonces, y tengo que trabajarlo de forma colectiva, porque el coronavirus nos ha puesto en una situación muy interesante, que nos ha globalizado y nos ha interconectado de golpe. Entonces, antes muchas de estas charlas que están habiendo online, antes eran presenciales. Si la gente lo mira, hay muchas charlas que están dando muchos compañeros míos de aquí en Massachusetts que son accesibles a todo el mundo. Yo lo que diría a todo el mundo es, venga, aprender rápido, cuantos más idiomas posibles mejor, para poderme conectar y absorber esta información. Pero yo lo que creo es que estas nuevas tecnologías, al final la adopción de las tecnologías o nuevas tecnologías dependerán también de mucha presión social que haya para que esas tecnologías se adopten. Y cuando una tecnología no se puede adoptar por algún determinado recurso, la reflexión que yo intentaría hacer es muy bien, ¿y con los recursos, y qué se ha hecho con el dinero que teníamos o con los recursos que teníamos? ¿Qué hemos hecho en lugar de hacer eso? Y luego evaluar, ostras, ¿valía la pena o no valía la pena? Hay que buscarnos, aprender de los errores e intentarlo hacer. No sé si me he explicado muy bien. Sí, cómo no. Y justamente acá había una pregunta que hablaba sobre si el trabajo remoto se volverá la norma y qué clase de trabajo se beneficiará más de la virtualidad. Yo creo que es una mezcla de cosas. A ver, he empezado esta charla hablando de disrupción y del camino a lo incierto. Y el coronavirus, lo que también he dicho, es que nos ha creado un contexto de incertidumbre. Entonces, no hay un plan. O sea, básicamente el plan es que no hay plan. Exactamente. Y tengo que vivir con eso. Entonces, lo que estoy intentando decir es que nadie me va a venir a salvar. Entonces,
intentando evitar comentarios religiosos y demás. Dios provee, pero se tiene que estar preparado para que Dios provea. Entonces, y eso pasa a nivel, tenemos que luchar y tenemos que prepararnos. Entonces, y suponen esfuerzos, y hay esfuerzos que son más grandes y hay esfuerzos que son no tan grandes. En el tema del trabajo remoto, pues una de las cosas que se está validando es que el trabajo es posible hacerlo remoto. El hecho de hacer un trabajo remoto me da muchas ventajas y me da inconvenientes. Lo que tengo que hacer es, como no hay una opción alternativa, voy a coger las ventajas, voy a adaptarme a las ventajas y voy a intentar compensar las dificultades que tengo de una manera o de otra. Y cuando no encuentre una solución, intentar ver cómo otros lo están haciendo. Al final, es decir, estoy en un momento en que necesito aplicar método científico para poder sobrevivir de forma contrastada y no utilizar lo que en sistemas de control sean sistemas de control en lazo abierto. Yo hago algo y a ver qué sucede. Y ahora hago otra cosa y a ver qué sucede. No. Necesito un poco intentar estructurarme en la medida de lo posible. Y yo diría que lo importante aquí es intentar promover capacidad de cambio y autonomía. Ok, eso creo que es fundamental porque justamente en dos comentarios rápidos porque ya estamos llegando casi al final de este proceso, aunque todavía hay preguntas allí. Ayer escuchaba a una empresa transnacional de gran amplitud, una de las 4 en el área de informática muy influyente, en otro seminario virtual donde indicaba que ellos, por exprofeso, no han programado ninguna asistencia a reuniones virtuales, congresos, y todos los webinars y todos los talleres hasta julio del 2021. ¿Okay? Ya ellos han puesto su presupuesto para no viajar, no visitar y todo lo que van a hacer, reuniones de trabajo y todo lo que sea entrenamiento que antes hacían localmente o remoto en otros lugares, iban y viajaban, ya no. Hasta julio del 2021, evaluando la situación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a pesar de que el tema pareciera estar un poco fuera de, el comentario que voy a hacer está un poco fuera del tema de tecnologías disruptivas, es que esa disrupción tiene preocupados a las nuevas generaciones, a los centennials, aquellos que nacieron del 2020 y que ahora tienen 20 años. Y ellos se preguntan, ¿cómo trabajar con ella? Yo creo que tú has dado mucho de la respuesta al decir que es necesario una evaluación constante de aquel plan que no tengo, porque el plan se construye colectivamente, es una creación colectiva en función de la situación que presento en ese momento. Y de hecho tiene que ver mucho con la parte de robótica, ¿no? En la parte de control, que tiene que censar el ambiente y actuar en función de esa situación. Correcto, sí. Entonces, bueno, yo al final lo que creo es que la situación es diferente. A veces hay gente que dice que soy un poco apocalíptico. Yo lo que creo es que no. Yo lo que creo es que soy muy optimista. Yo creo que podemos aprender muchísimo. Que al final tenemos una oportunidad para corregir cosas que no teníamos ninguna necesidad de corregir, malos hábitos, y que ahora los podemos hacer mejor. Y que un poco lo malo de la pandemia es lo bueno, que es una pandemia y nos pasa a todos. Entonces, al final se trata de estar unidos. Sí, ha sido un ecualizador donde es la primera vez en mi vida, y yo creo que la de mucha gente, que hemos visto algo que ha afectado a todo el planeta, y eso con excepción de los problemas o las situaciones ecológicas, no había habido otra así. Última pregunta, porque ya el tiempo se nos acabó, de José Miguel Castillo Fadul, y yo a Brian Barrios le contesto después esa pregunta, que es estudiante mío y que acaba de hacer una pregunta acá. Yo te la contesto en el salón. José Miguel Castillo Fadul nos dice, ¿cómo se podrían diseñar estas tecnologías orientadas a adultos mayores tomando en cuenta que el COVID-19 limita nuestro contacto con ellos y que a su vez limitaría que se hagan pruebas con ellos? Interesante. ¿Cómo hace la experimentación de esto? Sí, a ver, es interesante. Es muy interesante. La primera pregunta, muy rápida y muy fácil, es, y no quiero como decir, esquivar el bulto con eso, es decir, depende de qué tecnología sea, porque hay tecnologías que necesitan, o sea, la tecnología, todo es una tecnología, un lápiz es tecnología, una mesa es tecnología, el ordenador. Tecnología no quiere decir digital.
Yo lo que diría es que sí que es verdad que una de las cosas que yo creo, esto es opinión personal, creo que sí que va a cambiar el sistema del COVID, es que tenemos que estar más monitorizados, que no controlados, tenemos que estar más monitorizados. Si yo tengo adultos mayores muy bien monitorizados, lo que puedo tener son clústeres de gente que están sana. Y esta gente que está sana es gente que la puedo exponer a distintas pruebas porque están controladas. El problema que hay ahora es que no tenemos una monitorización adecuada de la población. Y como no tenemos monitorización, no los podemos poner juntos. Pero si los tuviéramos bien monitorizados, que esto es muy controvertido porque hay todo el problema ético de si estoy válido o no estoy válido. Yo lo que creo es que tenemos que estar monitorizados por nosotros mismos, porque yo lo que quiero es ir ojalá pudiera ir al médico cada día para saber que estoy bien y no enterarme que de repente he tenido una caries durante tanto tiempo y haberla corregido antes. Entonces, en este caso de los adultos mayores es sobre todo monitorizarlos con mucho mimo, respetándolos muchísimo su integridad y con los que estén bien poder hacer determinadas pruebas con ellos. A corto plazo hay muchos retos con eso, y eso es verdad. Como el mismo sistema educativo de la vuelta en los colegios en los países que ahora se está volviendo el colegio, que es una dificultad añadida, pero bueno, lo que he dicho antes, es incierto y lo que tenemos que intentar es adaptarnos lo más rápido, intentando combinar el mejor criterio con la información que tenemos a nuestro alrededor. Muy bien, Jordi, en enero del 20 al 23 estuvimos en MIT reunidos en el laboratorio, ¿no? ¿Cómo es que se llama? En el Media Lab, porque había... En el Media Lab de MIT, y tuvimos esa reunión con el resto de América Latina para el Summit de IA en América Latina. Y hubo dos temas fundamentales que nos llamaron la atención. Bueno, muchos temas. Tú estuviste ahí, participaste, tú eras uno de los expositores, con gente de Panamá que también fue allá. Uno fue la ética, que en cierta manera la hemos sondeado, porque había muchas preguntas en el público con respecto, preocupados sobre los vallas raciales y todo esto. La tecnología tiene que afinarse. Y el otro era el establecer políticas públicas y estrategias para el uso de la inteligencia artificial en la salud a nivel de América Latina. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sé que tenemos un documento todavía en escritura y que no ha liberado el grupo precisamente porque todo el mundo está peleando la pandemia. A ver, al final lo que es muy importante para mí, lo que es clave es hacer el esfuerzo de dar accesibilidad a toda la población para que pueda comprender qué es la inteligencia artificial, qué son las nuevas tecnologías, qué es lo que sucede. Yo creo que es fundamental para poder ser éticos con los demás, tenemos que ayudarles a comprender qué es lo que puede suceder con esa tecnología y qué es lo que queremos hacer. Y para hacer eso, lo único que se puede hacer es intentar divulgar y educar al máximo. Porque si no, estas tecnologías son tan nuevas que la gente, una de dos, o se imagina qué es lo que va a pasar o va a sacar el feedback de las películas. Y entonces van a hacer una mezcla y la inteligencia artificial es mala en general en todas las películas. Entonces, la gente va a tener ese tipo de miedos. Entonces, y la mejor forma yo vengo educado en una escuela de La Saliana donde San Juan de la Salle lo que propuso fue educar a todo el mundo porque a través de la educación se daba oportunidad y esperanza al desarrollo personal. Entonces, en este caso, la solución es exactamente la misma. Lo que se tiene que intentar es dar acceso a todo eso y en el caso que estuvimos discutiendo, pues bueno, gracias a la globalización hay muchos accesos muy punteros en todo el mundo y por lo tanto en Latinoamérica. Uno se tiene que intentar quitar los complejos de inferioridad en muchos casos y lo que se tiene que asegurar es que dar accesibilidad a programas formativos que lo que hagan es capacitar a la gente de comprensión de qué es, porque al final las tecnologías disruptivas no se adoptan si la diseminación es correcta. Entonces, uno tiene que generar, tiene que diseminar y tiene que adoptar.
pero uno no puede esperar que genere y que se adopte. Tiene que diseminar muy bien. Y la gente no adopta a golpe de látigo. Adopta cuando sabe que esto es beneficioso para uno mismo. Sí, un proceso de gestión del cambio. Bueno, siendo exactamente las 4:30 de la tarde, hora de Panamá, hemos concluido porque este es el tiempo que teníamos especificado y así hay más oportunidad para ti, Jordi, para que nos sigas ilustrando con otras ponencias en un futuro. Le queremos recordar a todos nuestros asistentes, agradecemos a las más de 70 personas, creo que hubo más todavía, ha ido oscilando, y otras que estaban por otros medios, por otros canales asistiendo, que pueden escribir al doctor Jordi Albó Canals. Su correo se está desplegando en este momento para si tienen algunas preguntas, y también estudiantes me pueden escribir a mí, yo también le puedo remitir a Jordi alguna pregunta que ustedes tengan, y también pueden escribir a los correos de la Dirección de Relaciones Internacionales, que muy amablemente ha sido la impulsadora junto con la Facultad de Sistemas y Lighthouse de DIG de realizar esta presentación. Le agradecemos también que aquel que nos haya registrado aproveche este momento y se registra. Queremos saber quién es usted, de dónde se ha conectado. Saludos a los que se han conectado de Guatemala, El Salvador, que teníamos algunos ahí en el chat que hicieron su presentación. Y les invitamos a que nos sigan acompañando en todo este tipo de divulgación. Gracias por participar y mantengamos un espíritu de colaboración con una ética bien cimentada para que la inteligencia artificial sea bien utilizada. Recordemos, tengamos políticas públicas bien estructuradas para que cuando se use la tecnología podamos saber cuál es el siguiente paso. Tus últimas palabras, Jordi. No, yo lo que diría es que el mensaje que se está dando en todo esto, que en esto estamos todos juntos. Entonces, la única forma de tirar adelante es todos empujando hacia adelante. Y yo creo que esto es muy importante. Y que todo el mundo esté en una posibilidad de oportunidad. Entonces, yo creo muchísimo en que hay neuroplasticidad y la materia gris es la misma en todo el mundo. Entonces, uno no es más inteligente por estar en un lado que en otro. Entonces, todos unidos y hacia adelante. Cómo no, muchas gracias. Este ha sido el doctor Jordi Albó Canals, CSO y cofundador de Lighthouse DIG. Víctor López Cabrera por la Facultad de Sistemas y la Universidad Tecnológica, que siempre está dispuesta a poner en la palestra y en la divulgación el contenido de calidad para América Latina. Muchas gracias.